Buen día, bienvenidos a todos. Estamos otra vez continuando con el ciclo de seminarios de ciencia de datos. En esta oportunidad vamos a tener al doctor Adrián Correndo, que nos va a hablar sobre ciencia de datos para decisiones de manejo de nutrientes. Adrián es ingeniero agrónomo y máster en ciencias del suelo de la Universidad de Buenos Aires. Luego realizó sus estudios de doctorado en la Universidad Estatal de Kansas, en Estados Unidos. Después de su doctorado, trabajó como postdoc en el laboratorio del Ignacio Ciampiti, de la misma universidad, y actualmente es profesor adjunto, iniciando una posición en la cátedra de Sistemas de Cultivos Sustentables en la Universidad de Guelph, Guelph, Sí, exactamente. en Canadá. Así que se fue un poquitito más al norte. Bien, sus investigaciones tienen especial foco en el manejo de fertilidad de suelos y nutrición de cultivos. Ha apoyado fuertemente, todo eso apoyado fuertemente en la ciencia de datos detrás del desarrollo de recomendaciones. De más está decir que ha publicado varios artículos sobre estos temas. Hoy nos va a estar hablando en su seminario titulado Ciencia de datos para decisiones de manejo de nutrientes. Así que bueno, Adrián, desde ya muchas gracias por estar acá, por sumarte, digamos, a esta iniciativa, que nos va a servir un montón, y bueno, ahora ya el control es tuyo. Bueno, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Agustín, primero que nada por la invitación. Siempre es un placer poder participar y ver de sumar algo para Argentina. Que bueno, extraño bastante, ya hace varios años que me fui y no pude volver por X y razón. Vamos a volver dentro de poquito, pero bueno, siempre muy contento de poder participar en este tipo de actividades. Como bien decía Agustín, y dice el título, la idea es mostrar un poco cómo es la ciencia de los datos atrás del desarrollo de las recomendaciones de nutrición, y voy a tener un poco de sesgo de qué es lo que pasa cuando el investigador analiza los datos, ¿no? Quizás no tengo tanto foco en poner hoy la última tecnología dando vuelta en términos de qué dron uso o cómo proceso imágenes. Ese no es mi foco. Mi foco es más que nada cómo analizamos los datos, y porque es más que nada una cuenta pendiente que tenemos de ir actualizándonos en eso, ¿no? Cómo analizamos los datos, que hoy día tenemos mucho más acceso con programas con técnicas de programación y distintos software, y a veces habría que reanalizar los datos que tenemos y confirmar cosas. Vamos a pasar, ahí estamos. Estos desafíos, esto es en paralelo con la charla en el último simposio de fertilidad, que fue en mayo pasado. Y la idea es que tenemos tres principales desafíos que enfrentar en la ciencia de datos, específicamente en nutrición de cultivo y fertilidad de suelos. Primero que nada es la educación, ¿no?, de los profesionales, ya que la currícula todavía, o sea, estamos poniéndole mucha gana acá en Norteamérica, en Argentina también, por supuesto, en poner accesibles programas, ¿no? Y cursos que cubran estas necesidades, pero la currícula en ciencias de los datos es limitada. Consideren que recién en los últimos quizás 10 años muchas de las técnicas de programación o tenemos cosas disponibles como para desarrollar este tipo de cursos. Imagínense que hace 10 años analizamos casi todo en software como SAS, por ejemplo, y eso cambió con la apertura de programas como R, que abren el juego a desarrollar mucho más este campo. Pero bueno, tengamos en cuenta que la currícula todavía es limitada, ¿no? Y lo estamos aprendiendo, los mismos que enseñamos. En segundo término, la reproducibilidad también es un desafío, porque al estar aprendiendo, los desarrolladores todavía tenemos una capacidad limitada de mostrar los análisis en una forma bien transparente y reproducir los resultados. Está difícil a veces el tema de compartir los datos y menos los códigos. Esto es una realidad. Estamos avanzando también, pero paciencia porque esto está cambiando recién hace un par de años, ¿no?
Y en tercer término, la accesibilidad. Si tenemos problemas en la educación y también la reproducibilidad, imagínense en términos de poner herramientas que sean accesibles para los productores o para no me sale, crop advisors, ¿no? No tenemos herramientas que todavía estén, o quizás no digo que no tengamos, pero no lo suficiente en términos de poner esos resultados accesibles al usuario final, ¿no? En esto todavía tenemos mucho que desarrollar en las herramientas, sobre todo en herramientas digitales. Hay cosas dando vuelta, pero son limitadas. Eh, Esto también lo repito desde la charla del simposio. Tenemos una obsesión en análisis de los datos por saber el número exacto, ¿no? De cuál es la dosis óptima de nitrógeno, o cuál es la curva de respuesta, que es la curva verdadera, cuál es el nivel crítico específico, cuál es la dosis óptima, ¿no? Como mencionaba. Y yo diría que quizás tendríamos que bajar un cambio en este sentido y bajar un poco la obsesión por, ¿no? Si tenemos un nivel de significancia del 5% o... fíjense, este es un ejemplo de esas son curvas de nitrógeno para el mismo sitio durante 20 años, en los años, son años pares, desde el 80 hasta el 2019 en Kansas, donde tenemos rendimiento de nitrógeno, el rendimiento de maíz en función de la dosis de nitrógeno, y esta es la misma curva para los mismas plots durante 20 años diferentes, y fíjense la variabilidad que hay, es el mismo, exactamente el mismo sitio. Entonces, yo creo que quizás tendríamos que ver más, hoy día que tenemos más herramientas, analizar términos de probabilidad de respuesta, de cuáles son las incertidumbres que tenemos adentro de cada sitio entre años, y adentro de cada año, dentro del mismo sitio, ¿no? Cómo es esa variabilidad espacial. Entender que las curvas verdaderas no existen, que en realidad lo que en todo caso tenemos es una curva más probable o una banda de respuesta, como quizá puedan ver en este caso, pero no hay una línea verdadera de respuesta, es eso quizás em, es un poco cliché aclararlo, pero no, esas curvas no existen, es como el hombre promedio, ¿no? Y en términos de nutrientes, tenemos que dejar de hablar de nivel crítico quizás y hablar más de los rangos, ¿no? O sea, porque toda estimación, todo tiene un error. Es como cuando ustedes van al laboratorio de suelos y dicen, tengo 10 ppm de fósforo Bray, esas 10 ppm en el mejor laboratorio del mundo tienen un error de más o menos 2. No van a poder mejorar más la precisión. Entonces 10 es el valor más probable, pero eso está dentro de un rango, ¿no? Entonces creo yo que hay que bajar un poquito el enfoque en tanto en el valor esperado y sí poner más foco en analizar el error, al menos desde en el lado de desarrollo de las recomendaciones. Un análisis simple que no necesita, quizás sí necesita juntar muchos datos, pero no necesita estadística súper avanzada ni nada, es el tema de estudiar frecuencias, por ejemplo, y esto lo traigo, esto es la eficiencia agronómica, que es cuántos kilos de nutriente, de cuántos kilos de respuesta tenemos por kilo de nutriente aplicado, y tenemos en distintos colores como los rangos de análisis de suelo que hay para distintas clases. En suelos vertizoles, por ejemplo, tenemos en puntos rojos los que están a menos de 8 ppm, entre 8 y 11 ppm, que sería como el rango óptimo en amarillo, y arriba del óptimo en 11, según una estimación que hice para mi tesis de maestría. En Argentina, en soja, ahí tenemos cómo es la frecuencia, ¿no? De las eficiencias agronómicas para en el eje X, por ejemplo, en el eje X, y tenemos estas bandas grises que lo que representan es como el error o cuál es el rango de precios para una serie de 20 años que hice en ese momento, y entonces todo lo que esté a la derecha de las bandas grises paga y lo que está a la izquierda no paga, ¿no? Entonces podemos ver que siempre
estas clases que están en rojo, que significa lo que está abajo de un nivel estimado como crítico, 8 para solo vertisoles, 11 para argidoles y también 11 para pludoles. Vemos que lo que está en rojo siempre tiene más probabilidad de respuesta, ¿no? Es lo que tiene menos nivel de fósforo en el suelo. Entonces el mensaje de acá es que para la ciencia de datos necesitamos datos, ¿no? Y que el dato principal que tenemos para, para entender cómo es la probabilidad de respuesta a nutrientes es el análisis de suelo. Acá no hay ninguna magia, hay que analizar los suelos, ¿no? Hay que analizar los suelos de la manera más representativa posible, pero el mensaje de esta filmina o esta slide es que lo primero que necesitamos datos, y el dato más importante que ustedes van a tener es el análisis del suelo. Así que por favor, a prestarle atención a esto. Ahora yendo más hacia los modelos, ¿no? Esta es una curva muy famosa, está adaptada de Antonio Malarino, que la presentó en un congreso de APRESID en 2012, pero bueno, ya tiene más años de antigüedad. En términos de, por ejemplo, fósforo, los modelos que usamos tienen el rendimiento relativo en el eje Y y el nivel de fósforo Bray en el suelo en el eje X, al menos para Argentina. Y bueno, a partir de eso lo que se determinan son distintas zonas, ¿no? De respuesta o de análisis de suelo que decimos con análisis muy bajos o bajos de análisis de suelo, tenemos una alta probabilidad de respuesta, con un nivel óptimo vamos a tener una respuesta que es media o casi nula, y después en niveles altos o muy altos ya esa respuesta es baja o prácticamente nula. Y en función de eso tenemos las distintas zonas, ¿no? De recomendación, como acá recomendamos suficiencia, o construcción y mantenimiento, acá solo mantenimiento, y después arriba de este nivel ya no fertilizamos arriba del óptimo. Esto cambia para cada cultivo. Y bueno, pero esto es algo muy teórico, ¿no? Esto es la teoría. Ojalá en la práctica se vería de la misma forma, ¿no? Esto no se ve exactamente así. Entonces, este es un ejemplo de hace 2 años me sumé a un proyecto en Estados Unidos que se llama Fertilizer Recommendation Support Tool, que la idea es poner muy parecido a como hicieron los australianos con un proyecto que se llama BFDC, que pusieron una plataforma digital con todo el legado de información, de ensayos históricos en fertilidad de suelos en fertilización para distintos nutrientes. Bueno, proyecto FIRST en Estados Unidos hace lo mismo para fósforo y para potasio en una variedad de cultivos en Estados Unidos. Y acá lo que les venía a traer es las preguntas importantes que se están haciendo acá, que son las mismas preguntas que nos hacemos en todos lados. Eh, a ver, ¿dónde está? Número uno es cuando les mostraba que usamos el modelo de rendimiento relativo, la pregunta número uno, ¿relativo a qué? ¿No? Eso también, cuando ustedes vean un modelo y vean una recomendación o un nivel crítico, algo, traten de ver cómo hicieron esto. Según un trabajo que publicó este grupo hace un año, la mejor recomendación sería utilizar el rendimiento máximo como la referencia, ¿no? O sea, que lo que tratamos de estimar es una suficiencia. Eh, entonces, después tenemos, si una vez que supongamos que resolvimos esto, son los rendimientos objetivos para estimar niveles críticos? 90%, 95%, 99%, 97%, 98%. Esto es muy a criterio y después voy a mostrar una slide con un poquito más de información en este punto. Pero son cosas que todavía no hay un consenso generalizado, digamos. Una vez que decidimos eso, cuál es nuestro rendimiento relativo respecto de qué, cuál es el objetivo que tenemos, después tenemos que definir si usamos umbrales críticos o el nivel crítico o rangos, ¿no? Y en el término de rangos, lo que van a ver dentro o ahora o dentro de los próximos años es forma de estimar la incertidumbre y una técnica que hoy día con programación es bastante accesible, se llama bootstrapping, la voy a mostrar algo después,
que simplemente es un remuestreo de la misma data que tengamos, y con eso estimamos incertidumbre, y supónganse que esta es una curva de rendimiento relativo en función del análisis de suelo, ¿no? Y acá tenemos la estimación con una curva esta es una curva X, pónganse, no le voy a decir el método, después vemos. Y bueno, supóngase que tenemos un nivel crítico acá para potasio, era de 100 partes por millón, 97, pero eso tiene un error. Y si nosotros agarramos todos estos puntos, los remostreamos y estimamos esa curva, no sé, 500 o 1000 veces, lo que vamos a tener es un rango o una distribución de ese nivel crítico un poco más sólida. Esta es una técnica que la van a ver y que está buena. Entonces después le decía probabilidad de respuesta. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, esto todavía hay desafíos para el término de cómo lo analizamos. Vamos a ver ¿Cómo lo analizamos? Lo de la probabilidad de respuesta en general, por ahora los modelos que están dando vueltas en este proyecto son con rendimiento relativo, no usan probabilidad de respuesta como la variable en sí misma. Hay algunas aproximaciones, pero en términos de modelos para estimar la probabilidad de respuesta, paciencia porque no hay mucho avance, pero bueno, tendríamos que desarrollar un poco más con el apoyo de expertos en estadísticos. Eh, y después la pregunta, ¿qué modelo utilizar? Porque esto es otro gran tema. Hay un montón de distintos modelos. No sé, yo trabajé hace unos años con uno que se llama arcoseno logaritmo, Calibration Curve, que es esto, es ALCC, es un modelo adaptado del proyecto este australiano que les mencionaba, que está muy bueno porque asume que las dos variables son aleatorias, yo se los muestro después. Después tenemos los métodos de cuadrante Kay-Nelson, y después tenemos métodos de regresiones que son, estimo una curva de línea plató o cuadrática plató, etc. La pregunta es si podemos combinar estos modelos y tener como un híbrido en el término de cuáles son las estimaciones de los niveles críticos, por ejemplo. Lo voy a mostrar algo después. En términos de eso, yo estuve trabajando en los últimos años con un paquete en R que se llama Soil Test Score por Soil Test Correlation, que son estos modelos de correlación entre rendimiento relativo y análisis de suelo. Y la idea es mostrar o dar más accesibilidad y reproducibilidad en cuanto a los tipos de análisis o los tipos de modelos que hay disponibles. Entonces, desarrollé un software en R y conjunto con eso una Shiny App que van a ver, este nombre lo van a ver repetido más seguido, que las Shiny Apps son simplemente uno hace un host en un servidor donde pone R, correr en el background, ¿no? Y el usuario simplemente tiene una plataforma web donde tiene opciones, ¿no? Para elegir, pueden usar este código QR o ese link corto que tienen ahí disponible y pueden abrir esta aplicación, ¿no? Donde puse un GIF acá y muestra lo que hace o las opciones que permite para los investigadores que quieran explorar un poco más el término de cuáles son las variantes en los modelos para determinar niveles críticos. Entonces pueden cambiar, por ejemplo, ahí el nivel de rendimiento objetivo, el tipo de modelo. Fíjense, ahí cambiamos a un Kay-Nelson, por ejemplo. Y esto lo único que tienen que poner ustedes son los datos y en el background, en detrás de escena, corre R para ustedes y le muestra cómo serían los resultados, ¿no? La idea de esto es mostrar, de nuevo, más reproducible y más accesible cómo el tipo de modelo puede afectar las estimaciones de los niveles críticos, etc. Vamos un poquito más a detalle y voy a tratar de ser breve. Vamos al método más antiguo, que son los modelos de Kay-Nelson, de los cuadrantes. Este es el más simple, el método gráfico. Lo que hacían los investigadores, lo desarrollaron en el 65, ponían dos reglas, una regla en el eje X y otra en el eje Y. Cuando eran pocos puntos era más fácil, pero hoy día si tenemos una nube de puntos como esta, anda a contar vos, ¿no? Y encontrar la mejor división, ¿no? En X e Y que maximiza los puntos en los cuadrantes positivos, que serían, por ejemplo, acá el cuadrante 1
y el 4 son cuadrantes que están mal diagnosticados, ¿no? Por eso tiene una X roja que diría, bueno, si estoy abajo del nivel crítico, yo esperaría que mi respuesta, o nivel de respuesta, esté por debajo del rendimiento objetivo, que es el 90%, ¿no? Entonces, el cuadrante 4 que tiene esos puntos azules, estarían bien diagnosticados, ¿no? Y el cuadrante 3 también estaría bien diagnosticado porque diría, bueno, todo lo que esté encima del nivel crítico, yo esperaría que tenga un rendimiento relativo más alto que el rendimiento objetivo, ¿no? Y el cuadrante 3 lo mismo que el uno, son casos mal diagnosticados y uno asume que eso es error, ¿no? En términos estadísticos no es tan sólido porque es simplemente una división, ¿no? Medio a ojo y contar puntos, pero es bastante flexible, ¿sí? Y hay veces cuando los modelos de línea, línea plata, una regresión no corre, este es una alternativa. Y sí podés elegir el rendimiento objetivo, que eso es muy, muy positivo, porque vos lo podés mover y tratar de estimar al 80%, a 95%, a 90% y ver cómo eso cambia. Da mucha flexibilidad al método. Después lo refinaron a este método y lo hicieron con un criterio más estadístico, en el cual lo que hacen es dividir el eje X en dos partes, y lo que hacen es analizan como con una nova, una suma de cuadrados, asumirían que, por ejemplo, clase 1 y clase 4 son el grupo A, y clase 2 y clase 3 son el grupo B, y lo que hacen es un promedio de los rendimientos para cada uno de esos grupos, se hace una nova y ver cómo cambia la suma de cuadrados. Entonces, eh, en la medida que nosotros maximicemos, digamos, esa división del eje X en dos partes, me pasó mucho a la suma cuadrada de tratamiento, no quiero ser tan técnico. Uno busca como ese óptimo, cuál es la mejor división en el eje X, ¿no? Y después sí va uno no elige el rendimiento objetivo, pero sí después cuenta los puntos y ve qué pasa en el eje Y cuál es el punto que, una vez que obtuvimos la división en el eje X, maximiza los puntos en los cuadrantes positivos y minimiza la cantidad en los cuadrantes negativos, ¿no? Es una mezcla entre los dos, estadísticamente es más sólido, el nivel crítico sigue siendo un punto solo, esta es una desventaja, a no ser que uses una técnica como bootstrapping y eso, y el problema de esto es que no puedes elegir el rendimiento relativo objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso sí tenés un nivel que tiene sentido, que sería 87%, no es ahí ideal, porque quizás a veces no te permite comparar con otros métodos, etcétera, pero eh, el problema es que a veces te puede dar 65%, ¿no? El nivel óptimo que maximiza los cuadrantes. Y eso agronómicamente no tiene sentido muchas veces, ¿no? Entonces esa es una de las limitantes de este método. Em, Disculpen por ahí si soy un poco técnico, pero quiero mostrar cuáles son los bemoles de estos modelos que están atrás, ¿no? De cuando ustedes ven una recomendación, un nivel crítico, ¿no? Porque hay bastante que trabajar todavía en esto y ahora lo podemos ver más prácticamente, más explícitamente con programación, etcétera. Después tenemos los modelos de línea Plateau, que básicamente no tenemos una fase, estimamos una fase lineal de respuesta, que sería hasta el nivel crítico, y después tenemos una fase en la que esa respuesta se vuelve nula, ¿no? Y el rendimiento relativo llegaría a ese plató. Y el tema de esto es que a veces los modelos estos no convergen. El nivel crítico sigue siendo un punto, tenemos un error estándar del modelo, pero no es muy confiable, habría que usar un método de remostreos, em, porque ese nivel crítico uno lo puede estimar como un parámetro del modelo, pero ese parámetro no es normal necesariamente, entonces es mejor usar una técnica como el bootstrapping, que es más empírico y no asume nada de eso. No podés elegir el rendimiento relativo objetivo, por ejemplo, en este caso, para el mismo set de datos nos da 96%, ¿no? Como lo que llega al plató, y hay que ver si tiene o no sentido para el cultivo en el que uno está trabajando, ¿no? Y el problema es que a veces, como digo, muchas veces no ajusta, y si ustedes miran acá, después lo vamos a ver para nitrógeno,
Fíjense el error, ¿no? El error a niveles bajos es muy grande y después esto va disminuyendo, ¿no? Esto es algo que se ignora completamente, completamente, nadie le da pelota, pero acá hay heterogeneidad de varianza y eso es un problema cuando uno está haciendo estimaciones de parámetros, etcétera. Eh, Esto es algo que está ignorado, la idea es poder seguir, empezarlo a trabajar más, pero esto es algo que normalmente no se le presta mucha atención. Después, este método que les comentaba yo, que es un método australiano, arcoseno de logaritmo, lo que hace es transforma las dos variables detrás de escena, rendimiento relativo y el análisis de suelo, las transforma a arcoseno en términos de el rendimiento relativo y logaritmo en términos de análisis de suelo. Eso ayuda a normalizar los residuales bastante cuando no se cumplen estos supuestos. Y si ven la curva esta, este es el mismo C de datos, fíjense el modelo lineal plató o el modelo que este pasa más por el medio respecto de los dos ejes, de X o de Y. Asume que las dos variables son aleatorias, entonces le pone un error en los dos ejes. No, los modelos anteriores siempre lo que hacen es minimizan el error de esta línea con respecto de rendimiento relativo. Este modelo lo que asume es que el análisis de suelo también es una variable aleatoria que nosotros vamos y medimos en el campo, que es lo que pasa, no es exacto el valor que tenemos, entonces le da un error en el eje X y eso hace que vamos a afectar la curva esta de estimación de la curva más probable de respuesta. Lo que me gusta a mí de este modelo es que da flexibilidad en términos de, por ejemplo, estimar el rendimiento relativo. Uno puede cambiar como el objetivo fácilmente, eso no es ningún problema, y con eso tener distinta estimación. Eh, el método por sí mismo ofrece la principal ventaja era ofrecer esto del intervalo de confianza, pero yo diría que sigue siendo mejor usar estas técnicas de remuestreo como Bootstrapping. Este tiene dos temas. Uno es que a veces puede no gustarle a los investigadores porque transforma las dos variables y después las retransforma y eso puede afectar la interpretación. Y segundo, este método a veces tiene un problema de que uno tiene niveles muy altos de análisis de suelo, por ejemplo, los que están marcados de rojo acá, esos puntos por el efecto de la transformación pueden hacer como una especie de apalancamiento en la estimación de la curva y eso hay que analizarlo. Eh, Así que bueno, este es un ejemplo en trigo de usar esta curva, ¿no? Y fíjense como a mí me gusta porque, como le digo, pasa por el medio de los dos ejes, tiene un poco de sentido. Y bueno, ya vimos lo de rendimiento relativo respecto de que usemos máximo si usamos y prestemos atención al nivel de rendimiento relativo al umbral si tiene sentido y acá es donde vamos al concepto de cuál es la pérdida aceptable, ¿no? Para el cultivo en que estemos trabajando, 10%, 5%, 2%. El cultivo y el nutriente. Entonces veamos, este es un ejemplo, ya tiene unos años, y es una comparación entre maíz y soja que hice en un congreso de Preside en 2017, si no me equivoco, algo así. Y es esta pregunta, ¿deberíamos apuntar al 90 o al 95%? Entonces, hagamos una cuenta rápida con los números que yo tenía en ese momento, hagan los números de ahora ustedes, perdón, pero bueno, me cuesta seguir un poco esto. Fíjense, normalmente los ensayos de fertilización tienen una unidosis de 20 kilos y comparan un testigo contra un fertilizado que en general uno asumiría que tiene suficiencia con 20 kilos, un poquito más. Uno asume que ya satura la respuesta, ¿no? Esos son más o menos 100 kilos de super triple y eso cuesta o menos en ese momento, en promedio, entre el 2000 y 2017, 57, $60 más o menos, ¿no? Ese es el costo de fertilizante. Para maíz y soja sería lo mismo. Ponemos 20 kilos y con eso hacemos las estimaciones de rendimiento relativo. En soja, pongámosle que tenemos una soja de 30 quintales, ¿no? Y en un rendimiento relativo al 90% como objetivo, eso implicaría perder 300 kilos, ¿no? Sería 2.700 kilos más o menos que estaríamos apuntando. Esos son $67, ¿no?
en costo. El costo de que estamos como aceptable de perder, y bueno, yo pierdo 10% de rendimiento relativo, eso es $67. Ahora, si uso 95%, 150, son 150 kilos de respuesta, eso para el rango de precio al mismo momento no son $34, ¿no? Entonces, fíjense que para soja sí tendría sentido el 90%, más o menos, ¿no? En términos económicos. Y en cambio para maíz, hagamos una cuenta fácil, almacenero también, 100 quintales, con un rendimiento objetivo relativo objetivo del 90%, en un maíz de 100 quintales, esos son 1000 kilos. Esos 1000 kilos, precio histórico en la misma rango de años, $100 cuestan o costaban, ¿no? Esa es la pérdida esa de 10%. Pero a mí fertilizar eso me salía 57, ¿no? Entonces, el 90% no estaría andando muy bien. Ahora, si vamos al 95%, 500 kilos, esos 500 kilos son $50 más o menos lo que costaba fertilizar eso para encontrar esos niveles críticos como lo hicieron los investigadores. Entonces, fíjense esto, hagan los números y fíjense si les conviene ir al 90% o al 95% o a lo que sea, ¿no? Hagan los números porque los modelos de recomendación están estimados con un estándar, ¿no? Pero no necesariamente ese estándar cumple los requisitos para su situación, ¿no? Entonces fíjense esto cuando ven el modelo, traten de ver si pueden, cómo fue, para qué nivel estimaron el nivel crítico. Esto en soja yo ponía que es más o menos de 8 a 13 partes por millón, y en maíz apuntar al 95% es de 13 a 18. Entonces a veces las comparaciones de que si los niveles críticos son diferentes depende de un montón de cosas, entre otras de cuál es el nivel de rendimiento, porque al 90% son prácticamente iguales, pero en maíz deberíamos estar apuntando al 95%, que eso lo sube un poquito más hacia el rango de los 15, un poquito para arriba. Vamos a pasar a nitrógeno y un poquito contar cuál es mi experiencia, y voy a mostrar unos ejemplos de lo que hice para mi doctorado y bueno, en Kansas, en Estados Unidos y en Argentina también. Bueno, veamos, en general los modelos de nitrógeno también pueden ser con rendimiento relativo, pero más usualmente usamos rendimiento en el eje Y y dosis de nitrógeno en el eje X, y estimamos una curva, esta cosa negra acá, como la curva más probable, y tenemos distintos componentes. En general, el que más atención le prestamos es a la DOE, ¿no? A la dosis óptima económica, pero después tenemos otras cosas como cuál es el rendimiento del cero nitrógeno, cuál es el rendimiento al óptimo, cuál es la eficiencia agronómica que tuvimos, ¿no? Hasta el óptimo, ¿no? Y ver cuál es la eficiencia del uso de fertilizantes, si estamos identificando bien los óptimos. Y en mi trabajo de doctorado le hice mucho foco, por ejemplo, en estimar, hacer un modelo predictivo para ver esto, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento sin nitrógeno? Que dice mucho de la curva de respuesta, aunque no se le presta atención históricamente, porque esto es lo que apalanca el resto de la curva, ¿no? Y en términos de interpretación, esto vendría a ser, en los modelos que tienen solo dosis en el eje X, vendría a ser cuánto nitrógeno le está dando el suelo al cultivo, ¿no? Y bueno, por eso le he puesto foco en mi doctorado. Ahora, fíjense el término de la incertidumbre y cuáles son los desafíos en la ciencia de los datos que tenemos. Hay un trabajo muy bueno de Agustín, quiero mandar el chivo, que sacaron hace poquito con Nicolás Martín, en términos de cuál es la incertidumbre a nivel espacial, ¿no? Eso está bueno que lo vayamos trabajando. Yo le voy a mostrar dos ejemplos. Este es un caso en Kansas, en Topeka, donde es esta serie de datos entre el 83 y 2019, en donde todos los años impares se hizo un ensayo de nitrógeno, es el de largo plazo, es el mismo sitio, y está regado. ¿Ok? Regado. Entonces, fíjense, desde el 83 hasta el 2019, todas las curvas, todos los años, más o menos pareciera que siguen el mismo patrón, excepto algún año ahí que se dispara la respuesta, pero
más o menos las curvas parecerían como que responden parecido, pero hay distintos niveles, ¿no? Como que se mueven para arriba y para abajo. Esto es la incertidumbre de año a año en el mismo lote. Eh, Ese es uno de los desafíos de estimar la dosis de nitrógeno, porque en general los modelos que tenemos son, que le llamamos ex post, son post-mortem, ¿no? Uno tiene los puntos, estima una curva, todo muy lindo, pero eso no necesariamente es lo que va a pasar el año que viene. Eso hay que entenderlo un poco más. Los modelos que tenemos son más que nada explicativos, no son predictivos, ¿no? Pero bueno, fíjense, si uno hace un modelo que explica lo que pasó el año pasado o agarro todas estas curvas, estimo un promedio, me dice que bueno, en promedio necesito 150 kilos o 150 pounds en esto, libras de nitrógeno, pero eso varía entre los años entre 106 y 209, ¿no? Entonces, hay una variabilidad importante. Pero bueno, esto para cada campo puede ser diferente, no necesariamente de 100 kilos, en alguno puede ser 40, en otro puede ser 200, capaz. Y lo mismo pasa, esto es, fíjense, en los ensayos normalmente tenemos repeticiones, ¿no? Y fíjense, acá tenemos un año, los mismos tratamientos, pero 4 bloques diferentes, y fíjense como los 4 bloques tienen, ¿no? Una variabilidad de rendimiento, y si uno estima una curva más probable, sí, tiene una estimación ahí, pero otra vez fijémonos porque si lo vemos como es la variabilidad a través de los bloques o una cosa muy burda de la variabilidad espacial, otra vez, tenemos una dosis óptima de 160 kilos, pero entre bloques varía entre 120 a 215, ¿no? Entonces otra vez a prestar atención porque hay variabilidad espacial importante. El tema es cómo la podemos explorar y entenderla más. En términos de estimar los parámetros y tener mejor idea de estas incertidumbres, una de las técnicas que les mencionaba ya un par de veces es bootstrapping, ¿no? Bootstrapping es simplemente una técnica de remostreo que agarramos los datos que tenemos y reemplazamos puntos, ¿no? Entonces supongamos que tenemos, no sé, acá por ejemplo, son 4 9 10 11 12 puntos y esos 12 puntos los agarramos, los remostramos muchas veces, ¿no? Y vamos a tener distintas combinaciones. Acá esto está mal, bajo internet, pero deberíamos tener siempre 12 puntos, ¿no? Lo único que vamos a reemplazar, y por ejemplo, ves, podemos repetir 3 veces los puntos violetas, donde en el dataset original son 2, y así. Esto nos va a permitir tener una estimación más robusta en la distribución de los parámetros que tengamos, como decir, la dosis óptima, el rendimiento sin nitrógeno, la eficiencia, etc. Y a la vez también tener idea de cómo, por ejemplo, el R cuadrado del modelo o una cosa así puede variar si uno remuestrea la data, porque también cuánto de la varianza explica nuestro modelo no es un punto, también tiene un error eso. Esto fue lo que hicimos, por ejemplo, para la base de datos de Argentina, que junté para la maestría con la ayuda de un montón de investigadores, entre eso ahí anda Juani Orsellet, que también contribuyó con ensayos para este dataset, y lo que hicimos fue dividimos en 3 grupos, en tipo de suelo, como texturas finas, medias y gruesas, los puntos rojos, azules o amarillos, eso sería la nube global, esta que ven acá, con 3000 y pico de puntos, y lo que hicimos fue, en cada subgrupo de combinación entre el nivel de rendimiento de muy bajo a muy alto, y estas 3 texturas de suelo, remuestreamos dentro de cada grupo y en función de eso tuvimos parámetros, estimaciones de los parámetros como cuál es la dosis óptima no, el nivel óptimo de nitrógeno, disponibilidad, y etcétera. Esto lo pueden ver en este código que tienen ahí. ¿Qué pasó? Nos mostró me saltó ahí está. Esto van a ver, hay una Shiny app que se llama Don Maíz, que tiene estos resultados ahí, todas estas curvas fueron estimadas con este tipo de modelos, y acá están los resultados de trabajo en forma accesible para que puedan ver cuál es la curva más probable de respuesta, o la dosis óptima que ustedes tienen para su situación específica. Y si tienen datos, también pueden cargar los datos ustedes y hacen el mismo análisis para su dato.
En términos de esto de también explorar la incertidumbre, va a empezar a crecer un montón el tema de usar modelos bayesianos. Este es un ejemplo que estamos trabajando con Ricardo Melchiori en INTA Paraná, eh, que son ensayos a largo plazo también, donde hay respuesta a nitrógeno y la idea es usar la clasificación de año climático, ¿no, Enzo? Y ver si esto ayuda o no a mejorar los diagnósticos de nitrógeno. Entonces, en este ensayo, en este experimento o análisis, lo que tenemos es, por ejemplo, si usamos todos los años, que es una serie del 95 hasta 2022, si usamos todos los años, podemos estimar tranquilamente una curva. Estos son todos los puntos que tenemos en dosis, en modelo de rendimiento maíz versus dosis. Estimamos una dosis para un caso global, mezclando todo, ¿no? Y tenemos ahí distintos rangos de como las bandas del 80%, del 50%, etcétera. Y después tenemos un modelo que lo que hace es divide esa cosa global, la divide en según año climático, niño, la niña neutral, y la idea es ver cómo eso cambia. La idea de esto fue hacer un training y validation, donde se sacaba un año a la vez, ¿no? Y se trataba de predecir ese año con todos los años menos ese, ¿no? O sea, si tenemos 25 años, corríamos el modelo con 24 y ese año 25 iba a la validación para que no esté. Y esto, bueno, lo repetimos para todos los años, nomás que corríamos, ¿no? Cuál era el año que quedaba fuera. La idea de esto es que eso es lo que pasa en el campo de ustedes, ¿no? Si queremos armar algo predictivo, uno no sabe qué es lo que pasa este año, uno tendría información previa, entonces usa toda la información previa y ver cómo eso puede predecir el año que viene. Eh, entonces, eso fue lo que hicimos acá, estas son todas las curvas que habría dentro, y lo que hicimos es, por ejemplo, si uno usa el modelo global, esta es la dosis óptima agronómica, si uno estima como una especie de desvío entre el modelo predictivo, que era eso de usar 24 años para predecir el año que faltaba, o un modelo explicativo que digo, bueno, yo cada año estimo mi curva, ¿no? Esa mi curva sería como la referencia, y ves cómo fue el error. Entonces, si bien para años no parece que para años en este dataset, para años niño neutral, no hay tanto error del modelo global, el modelo global de respuesta sin separar por ENSO lo que hace es sobreestima la dosis en años niños, ¿no? Claramente, entonces, si ven acá, ¿no? Está el error, ¿no? Arriba de cero, el desvío este. En cambio, cuando usamos un modelo dividido por ENSO, vemos que ese error prácticamente se borra y sacamos sesgo, ¿no? Y esto está bueno que lo vamos a ir explorando. Eh, Otra de las preguntas que está dando vueltas, que yo estoy trabajando últimamente, tiene que ver con la varianza constante, ¿no? Esto detrás de escena, otra vez, cómo analizamos las respuestas. Esto lo voy a presentar en el Congreso de Agronomía de acá, que es en unas semanas, en 10 días más o menos. Y estas son 49, es un dataset abierto que está en Estados Unidos, son 49 sitios donde hay distintos tipos de respuesta y tienen dosis de 0 a 300 y pico kilos de nitrógeno, y lo que ven ahí en azul y rojo son momentos de fertilización. Rojo es planting, la siembra, y azul sería dividido entre poner 45 kilos a la siembra y el resto en B9, ¿no? La idea era ver cómo eso cambia. Ahí tenemos todas las curvas y lo que ven las bandas esas es con un modelo bayesiano, trata de estimar cuál es el error a cada punto durante cada punto del eje X, cuál es el error de rendimiento, y así estudiamos la varianza. Perdón que esté en inglés, la idea es que el momento parece que no afectaría tanto las estimaciones, en algunos casos puede que sí, muy específicos, pero considerar la varianza dentro de los modelos parece que bastante importante. Según la estimación que tengo yo para estos 49 sitios años, multiplicado por dos momentos de fertilización, son 98 curvas. De las 98 curvas, en 50 la varianza no es constante a través de X. Y eso les voy a mostrar un ejemplo acá.
Por ejemplo, si agarramos, no sé, el sitio 2, 8, 29 y 44 como ejemplos, vemos que algunos siguen este comportamimiento normal, que la curva se hace un plató, ¿no? En un momento, eso es lo más común de esperar, y donde la varianza, que esto es el grafiquito chiquito que está acá, parece que es relativamente constante a través del eje X, ¿no? A través de la dosis de nitrógeno. Y esto es el standard deviation y parece que tengamos un error alrededor de 1 tonelada a través de todo el eje, todas las dosis. Sin embargo, hay algunos casos, por ejemplo, que el momento de fertilización, como en el sitio 8, parece que tenemos algunos casos donde hay alta varianza a niveles bajos de nitrógeno para la fertilización dividida. Sin embargo, si lo aplicás en todo a la siembra, esa incertidumbre o la varianza sube a niveles altos por X o Y razón. Eso no lo explico acá, pero eso puede pasar. Y por ejemplo, fíjense en el caso del en sitio 29, esta es la respuesta que tiene de aplicar toda la siembra. Acá obviamente hay pérdida de nitrógeno. En este caso hay lixiviación en un sitio arenoso. Y fíjense cómo aplicarlo dividido tiene otro patrón de respuesta donde hay un lag y después se plancha. Y a la vez esto hace de que la varianza sea diferente. Entonces, aplicarlo toda la siembra parece que la varianza se incrementa con la dosis para aplicar toda la siembra. Sin embargo, si aplicas dividido, esa varianza se mantiene constante. Estas son cosas que en general no se le prestan atención cuando se hacen los modelos, y la idea de este trabajo, que lo estamos mandando a publicar dentro de un poquito, es poder empezar a prestarle atención. Y hago un spoiler de esto, vamos a publicar el código para que si ustedes quieren reproducir el mismo tipo de análisis con los datos que tengan, lo puedan hacer. Ahora, una de las preguntas, esto lo puse en el simposio pasado de fertilidad. La idea es esta: bueno, ¿qué pasa con los modelos que explican y los modelos que predicen, ¿no? Históricamente, y todavía seguimos con esto, la mayoría de los modelos que tenemos para recomendación de nutrientes explican, no predicen, ¿no? Entonces, preste atención a esto: siempre son post-mortem, son cosas que ya pasaron y que explican, ¿no? Voy a repetirlo varias veces: explican lo que ya pasó en función de X o Y variable que usemos en ese análisis. Pero no predicen nada lo que puede pasar después. Explican lo que ya pasó, que puede estar relacionado, pero no necesariamente a una predicción. Entonces, el objetivo de esto, y está perfecto, es comprender lo que ya pasó y tratar de entender cuáles fueron los factores más importantes, ¿no? Entonces, lo que hacemos en estos tipos de modelos es estudiar un sistema a través de ciertos componentes que son las variables que medimos o las variables explicativas. Ahora, el problema que tienen esto es que, bueno, en los ensayos, para tener claridad en entender estos componentes, tenemos que mantener el resto de las variables constantes, o esa cosa del ceteris paribus, ¿no? De que necesitamos controlar el resto de los factores para que la inferencia que hacemos en el factor que estamos analizando sea más precisa. En general usamos modelos mecanísticos para esto. Se pueden usar modelos machine learning como los árboles de regresión, pero en general son modelos o tipo regresión o ANOVA, esas cosas así. Y estos modelos no requieren ningún tipo de entrenar o validar, ¿no? Se pueden usar este tipo de modelos para predecir, pero hay que hacer esta estructura de entrenar y validar. Entonces, este es un ejemplo que está bastante bueno. Esto es el intervalo de predicción para distintos. Estos son ensayos de on-farm en Iowa, que publicaron desde el grupo de Fernando Míguez. Está muy interesante. Hacen un metaanálisis, ¿no? Y en general los metaanálisis también, si ven los resultados con este tipo de gráficas, lo que van a ver es estas cosas rojas, ¿no? Acá. Pero esos son intervalos como de confianza. Sin embargo, si uno quiere predecir cómo puede ser la respuesta en un campo o un año que no estuvo en el dataset,
ese rango es más, el error es más alto, ¿no? Está ese trabajo ahí, si lo quieren ver, creo que está abierto, pero explica muy bien cómo es este tema, ¿no? La diferencia entre cuál es una estimación de lo que ya pasó y cuál es si uno quiere predecir qué es lo que puede llegar a pasar. Em, entonces la pregunta es, si queremos usar modelos explicativos, cambia, ¿no? Cuál es el centro, cuál es el foco, y queremos ahora ver lo que todavía no pasó, y para hacer eso tenemos que tratar de entender interacciones que son más complejas, porque en lo que no pasó no podemos controlar variables, ¿no? Ese es el gran problema, tenemos que tratar de entenderlas. Eh, Ahora bien, este tipo de modelos a veces son mucho más limitados para entender la causalidad, ¿no? Yo pongo el ejemplo que si ustedes quieren predecir la ocurrencia o no con un análisis de laboratorio, si ustedes pueden tener una enfermedad terminal, para mí es más importante que el análisis sea preciso y me diga, o que me dé una predicción diciendo si vos tenés X probabilidad de tener esta enfermedad o no. No me importa que la entienda será otro tipo de análisis, ¿no? Y eso me ayudará al tratamiento, ¿no? O a la prevención, pero para el hecho de saber si yo voy a tener una enfermedad de ese tipo, a mí me importa que el modelo sea bueno en esa tarea, en predecir eso. No me importa que la entienda. No, esta es una discusión que está en medicina, en ciencia, muy en vilo. Entonces, en estos tipos de modelos, Machine Learning anda bárbaro. Los modelos mecanísticos pueden ser, pero en general son mucho más limitados. Y sí, lo que se requiere es esto de entrenar y validar, ¿no? Entonces, yo ponía este ejemplo que, bueno, yo tengo un modelo explicativo que por X casualidad puede ser que me tocó un año de niño, pero después voy a mi campo este año me tocó un año de niña y nada que ver, ¿no? Entonces, si uno quiere llegar a predecir esto dentro del dataset que ustedes tengan, tienen que tratar de tener variabilidad y que alguno de los años, por lo menos, sea niña, para que eso ayude en la estimación de los parámetros más probables, como la dosis óptima, etcétera. Bueno, esta es la frase de Forrest Gump, ¿no? Que la vida es una caja de bombones, y bueno, que nunca sabes lo que te va a tocar, pero hay ciertos modelos que nos pueden ayudar a a comprender esto. No voy a ir en detalle en esto. Hay distintos tipos de modelos de Machine Learning. En general son multivariados porque requieren muchas variables. Y eso es el aprendizaje que van a tener que hacer. No son mágicos, necesitan data, necesitan mucha data y de calidad. eh, y también que abarquen el rango de condiciones para la que ustedes quieren predecir, porque si ustedes quieren predecir un año, qué es lo que puede pasar en un año niña, por ejemplo, adentro del dataset necesitan tener por lo menos un par de ese tipo de años adentro, si no, el modelo no puede hacer magia. Después el algoritmo también puede afectar, pero para mí lo más importante es la validación. Los algoritmos van a ir cambiando, van a ir avanzando. La validación para mí es más importante y voy a ir derecho a eso, a la validación. Voy a pasar, estos son distintos tipos de algoritmos, cómo pueden ir mejorando, por ejemplo, desde Random Forest para mi dataset, que tiene una cola en la predicción, hasta, por ejemplo, yo usé Shibuji acá, que es Boosty, que usan modelos residuales. Ven cómo mejora esa cola, es la predicción para lo mismo, pero mejora bastante. La importancia de las variables, esto lo mencioné en la charla de simposio. Random Forest, yo no le confería tanto para estimar la importancia si no se hizo un buen feature selection antes, porque suele sobreestimar importancia de variables correlacionadas por el tipo de algoritmo como es. Traten de usar otro tipo de modelos que tengan una permutación condicional, etcétera, o un tipo de regularización que ayude a reducir la influencia de variables que estén correlacionadas. Eh, y la validación, esto es muy importante. Esto yo lo veo un montón y bueno, con Agustín después podemos discutirlo, pero que sabe más de estadística espacial, yo no sé tanto, yo acá voy a poner mi sentido común, ¿ok? Entonces la idea es, esto lo mencioné en la charla de simposio también. Ustedes supónganse que tienen 5 lotes y ustedes quieren usar un modelo 80-20, donde 80% va a entrenar y 20 va a predecir, a validar. Entonces, si usted quiere hacer eso, yo no haría de sacar píxeles adentro de mi lote o no para predecir
por ejemplo, el lote 5 yo no sacaría píxel adentro de ese para predecir el mismo año. No entrenaría con los celestes para predecir esto, porque pueden estar correlacionados. Hay unos trabajos bastante interesantes. Eh, Porque si no, no estamos entrenando al modelo para lo que quiere hacer. Yo sacaría entero el lote o sitio año, lo sacaría entero y entrenaría con el resto. Porque eso es lo que ustedes quieren hacer los modelos para. Ese es el objetivo de los modelos, que predigan lo que todavía el modelo no vio. Entonces, si el modelo vio píxeles del mismo lote, yo no usaría del mismo lote. Puede depender del caso, pero en general yo no lo usaría. Yo lo que haría es, si es un modelo 80-20, usaría 4 lotes o 4 años para entrenar y el otro entero para predecir. Eh, bueno, este es un ejemplo de cómo haría, no voy a ir en detalle, lo van a tener en la presentación, se la comparto después a Agustín en un PDF. Eh, Y bueno, nada. Mensajes finales. Siempre pregunten cómo fueron estimados los modelos de recomendación. Pregunten siempre o traten de indagar un poco más. Tener desconfianza está bárbaro tener desconfianza. Así es como presionamos a los investigadores para que mejoren, ¿no? Y si lo pueden presionar a los investigadores para que publiquen las cosas de cómo lo hicieron, al menos el código, un ejemplo, algo, presionen. Eso es, o sea, necesitamos ese tipo de presión para poder poner en cartera esas cosas. Mejoras, necesitamos mejora, como le decía, en la educación. Estamos haciendo todo lo posible, pero tengan paciencia. Lo mismo para reproducibilidad y accesibilidad. Hoy día yo creo que hay herramientas claves, traten de aprender programación todo lo que puedan, y si, no importa si van a trabajar en la academia o en la industria, aprender programación es clave, van a poder hacer un montón de cosas con R, con Python, usando GitHub para hacer modelos de colaboración, etcétera. Y bueno, necesitamos más estadística aplicada. Yo creo que una de las patas que necesitamos mucho es necesitamos entrenamiento local adentro de los departamentos de agricultura, de agronomía, lo que sea. Necesitamos ahí estadísticos o agrónomos, ¿no? O similar, que sepan, ¿no? Porque a veces lo que nos pasa es que esos puentes entre el estadístico puro y el agrónomo son de terror y, bueno, no nos entendemos, hablamos distintos idiomas, entonces necesitamos más gente de que pueda poner, ¿no? Ejemplos aplicados, prácticos. eh, y bueno, esto es lo que estamos trabajando y bueno, paciencia también, pero necesitamos más entrenamiento local. Y otra vez, nada reemplaza la información que ustedes puedan tener como conocimiento de los campos, ¿no? Si ustedes van a manejar un campo, conocer cuál es la variabilidad, eso no hay ningún modelo que haga magia por ustedes en ese sentido, ¿no? No hay ninguna zaraza que los pueda salvar. Tienen que conocer los lotes y tener objetivo de qué es lo que ustedes están buscando para indagar los modelos después, pero siempre eso, conocer los campos y objetivos, claro. Eh, Como me gusta decir, en Dios confío, lo demás que nos traigan datos. Bueno, con esto muchas gracias y cualquier pregunta ahora discutamos. Bueno, Adrián, la verdad que excelente todo el recorrido que hiciste en la presentación y todos los conceptos que fuiste tirando y las puntas, digamos, para seguir investigando, porque esto no termina acá, digamos, vos ahí No, no, fuiste dejando las cosas que fuiste haciendo para aquellos que quieran indagar más, tienen la referencia, esto va a quedar disponible. ujú. Y que, así que bueno, te felicito, la verdad que muy buena la presentación. Ok, fue Yo tengo algunas preguntas que Sí, las hacemos en todo el ciclo de seminario y las voy a dejar para el final, digamos. Ahora vamos a arrancar, digamos, con las preguntas de los participantes que fueron dejando. perfecto. Eh, Acá en el chat, Juan Moreira hizo dos preguntas. La primera está relacionada con cuando estabas hablando de los modelos bayesianos, viste, en esa Sí. parte estuviste cubriendo eso de los modelos bayesianos. Preguntaba qué paquetes, entiendo paquetes de R o bueno, módulos, Ah, digamos, de Python, estás usando o recomendás. Y sí. bueno, ahí él menciona lo que sería INLA.
Sí, yo no tengo experiencia en eso específicamente. Yo más que nada uso R, no uso mucho Python. Perdón, ahí a los fans de Python. O sea, no es que no lo encuentre útil, pero para el tipo de análisis que estoy haciendo, a mí R me cumple perfectamente. Para términos de cosas espaciales, quizás Python es mucho más potente. En R yo uso dos cosas. VRMS, que lo que hace es corre un modelo que se llama Stan, ¿no? Que Stan creo que creo que es C++, que usan en el background. Ujú. Pero es una interfase muy buena y esa VRMS te ayuda a que la sintaxis de los modelos sea bastante piola para el usuario y no es tan complicada. En Stan, la sintaxis es más complicada, parece más programación, Bajo nivel. claro, como si fuese base, ¿no? de R, ¿no? Con todas las llaves y las slash y etcétera, etcétera. Eso es un poco desafiante. Pero en VRMS, o sea, lo que hace eso detrás de escena, hace eso por vos. Eh, y por ejemplo, para ese análisis de las dosis de nitrógeno, yo usé ese VRMS. Para mi tesis de doctorado usé RShax, que RShax está muy bueno también, pero en términos de sintaxis es un poquito más complicado. Lo copado de eso es, o sea, si sos usuario para modelos bayesianos, si no estás tan interesado como en los modelos en sí mismos, a nivel académico, yo usaría VNMs, sin duda. Ahora, si estás más del lado por ahí académico, JAX o STAM puros, sería un poquito mejor porque vos tenés que escribir el modelo más específicamente. O sea, son más explícitos en especificar las cosas, requiere más conocimiento, pero, pero por ejemplo, para especificar priors y todo eso es un poco más explícito. Y escribís el modelo más literal. Digamos, en VRMS es como un resumen. VRMS usa la misma sintaxis que este paquete LM4. Usan más o menos la misma sintaxis. Y eso, si ya has corrido con eso, es bastante útil. Podés correr hasta splines. Por ejemplo, si ven los modelos que yo corrí para la respuesta en nitrógeno, eso no lo expliqué. Esa es otra de las cosas que yo quisiera que también se utilice más para las curvas de respuesta a nitrógeno, más que si es línea plató o cuadráctica plató, Los GAM. tra- usar los modelos GAM, claro, y con eso te sacas de encima el model selection, ¿no? Y decís, si la curva tiene esta forma, la va a tomar, y si no la tiene, no la va a tomar, ¿no? Pero lo que pasa es que son más desafiantes porque no tenés como el punto de quiebre, ¿no? Esas cosas, las tenés que trabajar con derivadas un poco más, pero es eso lo hice en VNMS, entonces es recontra flexible, podés correr desde una nova con bayesiano hasta modelos como Gamma o Spline. Yo, si usas R, te recomendaría VRMS. En Python, no sé. Pero en R, VRMS, para mí anda perfecto. Y el desarrollador, Paul Bunker, es un capo. El tipo, para el mantenimiento del paquete, GitHub contesta los issues increíble. El tipo ese es un monstruo. Así que la verdad es bastante confiable, diría. Bien. Che, bueno, sí, eso es un gran, ahí Ahí le puso, pongo en el chat. sí, Me pregunta ahí, le pongo, Espera. Ah, sí, es la letra B, RMS. claro, sí. Sí, eso, la verdad que contar con, o sea, los que empezaron a usar R desde mucho antes de Tidyverse, Sí. eh, digamos, el tema de la sintaxis, digamos, y que sea homogénea, siempre fue un tema y ahora los últimos paquetes van medio como decantando en un modelo de sintaxis que es más consistente, digamos, eso. Claro, eso también, o sea, si ustedes quieren aprender programación, sigo en R por ese motivo. Cuando apareció Tidyverse y empezó a desarrollar más, yo digo, y bueno, no soy yo, o sea, un montón de personas, con este modelo de sintaxis de Tidyverse que uno puede
no tener que aprender la programación pura, uno puede enfocar la energía en resolver el problema que tenés y no en aprender programación, ¿no? Es casi como que uno escribe, pero no es tan pesado, ¿no? Claro, Y eso es clave, eso es clave. Si usan R, usen tidyverse porque eh, toda la sintaxis, todo les facilita la existencia. bien. Bien. Bueno, y Javier tenía otra pregunta. Dice, bueno, en relación a lo anterior, digamos, el tema de Ujú, los modelos, digamos, de Machine Learning que mencionaste, Random Forest, que fuiste de Random Forest hasta XGBoost, ujú, donde ver ejemplos, digamos, bueno, donde poder avanzar sobre esos temas. ujú. Si puedes compartir algo, algún punto para iniciar la búsqueda. Sí, el grupo, justamente los de Tidyverse, tienen toda otra plataforma que no está dentro necesariamente, se llama Tidy Models, y ahí adentro también tiene un montón de ejemplos donde uno puede correr estos distintos tipos de modelos. De hecho, está el tipo que había desarrollado este paquete para la Caret. cross-validation, ¿cómo es que se llama? Estaba Caret, Eh, Caret, ¿no? Topipo es el tipo en GitHub, no me acuerdo ahora eh, pero pusieron, a ver, déjenme googlearlo un segundo. Para, Sí, el autor de Caret. de Caret, claro, por Sí, ejemplo, Caret, el tipo de este lo integró todo, están todo en Tidy Models. Y hay, por ejemplo, modelos a ver, por ejemplo, ahí van a tener, a ver si puedo. Bueno, si puedo compartir, voy a compartir esta. Tengo acá. ¿Ven ahí? Esto sí, ujú, mi screen. Listo, ahí compartí, por ejemplo, los Tiny Models y ustedes pueden ver acá, por ejemplo, ahí tienen esta plataforma, ¿no? Que tiene distintas cosas, como por ejemplo R-Sample, que es para hacer remuestreos, Recipes, que es como para poner los modelos más en una forma de receta, justamente, y RST, que es para estimar como errores de predicción, como Rumin Square Error, etcétera, etcétera. Yo recomiendo otro que se llama Métrica, pero bueno, esta es la métrica, es uno que hice yo durante mi doctorado y postdoc. Es parecido a esto, pero tiene algunas cosas que Yardstick no tiene. Eh, y después tiene esto de Tune, etcétera. Acá adentro, si empiezan a explorar, van a tener distintos. eh, por ejemplo, acá dicen Get Started y acá pueden tener distintas ejemplos de cómo crear y a ver si tienen. Estos tienen todo un tema toda una plataforma en YouTube también, que no me acuerdo si está acá. eh, pero, por ejemplo, ven acá, tienen cosas de cómo hacer un model, cómo es el bootstrapping, ¿ves? Tienen bastantes cosas así. Si googlean también Tidy Tuesday, los Tidy Tuesday hay un montón de gente en lados, en de distintos lugares que publican videos los martes, publican videos de cómo hacer un X o Y análisis y también te pueden hacer un ejemplo así, que te comparan Random Forest con un Bayesian o con una Deep Neural Network o lo que sea. Pero acá hay, por ejemplo, distintos tutoriales de un montón de distintas cosas. Em, Test de hipótesis, incluso hay cosas bayesianas porque tienen un modelo que se llama Tidy Bayes. Ese Taggy Valle también yo lo usé, ese sirve, ustedes tienen la salida de VRMS o están y la quieren hacer un resumen y la pueden agarrar con este paquete y les ayuda a ponerlo de una forma ordenada. Eso está muy bueno. Eh, pero sí, yo les recomendaría los voy a poner acá el link en el chat. Pero los de Tiny Model puede ser una muy buena fuente de recursos. Y googleen lo que se llama esto, Taddy Tuesday. Si googlean Taddy Tuesday van a encontrar un montón de cosas respecto de esto. Sí, o sea, mi cosa con los algoritmos, lo voy a repetir de nuevo.
Estos algoritmos van a ir avanzando un montón. De hecho, todos los meses cambian cosas, ¿no? Y los refinan los autores, o no sé, después de XGBoost tienen Lightboost o CatBoost, tienen varias cosas que van resurgiendo. El IGBM, por ejemplo, uno que desarrolló Microsoft, como para competir con la versión de boosting de esta otra XGBoost, y cada uno puede andar bien para tareas específicas. Yo lo que creo que es más importante que el algoritmo, como el de nuevo, es la validación. Que ustedes puedan entender bien cómo hacen la validación y qué es lo que ustedes quieren predecir, y en función de eso, como le decía yo en esa slide, si ustedes quieren predecir qué es lo que va a pasar en un lote nuevo o en mi lote el año que viene, yo voy a tratar de sacar el lote ese y predecir con otros lotes, o usar información del lote pero del año anterior, pero... o a lo sumo refinar, ¿no? Por ejemplo, con cosas que yo al inicio de la campaña o alguna cosa así. Depende qué variable, pero siempre si ustedes entienden cuál es el objetivo de qué es lo que quieren predecir, van a poder entender qué es lo que ustedes tienen que sacar del training y poner como validación para que el error de estimación sea más específico y no tenga ningún problema de sesgo. Claro, Yo creo que más importante que el algoritmo es si ustedes hacen la cross-validation bien. bien. Sí, sí, es también haciendo un paralelismo, digamos, con estadística clásica, es tener una idea de la población de referencia sobre la cual uno quiere hacer inferencia, digamos. Ujú, O viene conectándolo, digamos, con lo más clásico de antes, digamos. Yo en relación a eso tengo ahí un comentario, digamos, que va en línea con lo que dijiste recién, es que, bueno, todo lo que siempre viene por detrás de todos estos desarrollos es el tema de ver la incertidumbre que hay atrás de las predicciones. ujú, Eso sí, por ahí siempre, o sea, los algoritmos para predecir siempre van a ir bien adelante de lo que es el tema de cómo sacar inferencia o información de esos algoritmos, digamos, más allá del valor predicho puntual, digamos. claro, exacto. Eso digo, ahí veo, Alfonso, ¿cómo estás? Bueno el mensaje, ¿no? O sea, pone ahí el problema de validar la DOE, que no se sabe, ciertamente. Ese es el problema. Cuando uno dice, si mi respuesta es cuadrática, Platón, no existe eso, es una simplificación, ¿no? Simplemente. Y la idea bueno, justamente tratar de. No se sabe, pero uno de alguna manera puede agarrar toda esa data que uno fue generando, ¿no? Previamente, y sacar esos valores de estimación de, bueno, tengo, no sé, tengo 1.000 lotes y tengo 10 años, o tengo 10 lotes o lo que sea, y tengo información. Tengo 10 curvas, y esas 10 curvas, bueno, entreno con 9 y veo cómo pude predecir esa décima o algo así, ¿no? Se la pueden rebuscar de distintas formas. Pero la idea es usar esa información post-mortem, ¿no? Como target para entrenar y predecir lo que puede llegar a pasar, ¿no? O sea, y otra vez, esa predicción que ustedes pueden hacer para una parte del lote o para el año que viene o lo que sea, va a tener un error. Lo más importante es tratar de, como le decía, hacer una validación, un sistema de que ustedes puedan sacar efectivamente qué es lo que ustedes quieren predecir afuera del training, y poder tener una estimación del error de la predicción que sea más preciso, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que si la cross-validation está mal hecha y ustedes usan el píxel de al lado para predecir, ¿no? El que sigue, ustedes pueden tener un problema de correlación, y la estimación del error va a subestimar el error, ¿no? Cosas así. Y después, Alfonso también pregunta ahí si XGBoost es bueno para modelar causalidad. Y yo diría que no, o sea, porque, o sea, sigue teniendo, uno puede estimar la importancia de las variables y tener una idea o así, pero no necesariamente eso va a decir exactamente cómo es esto de la causalidad. Hay otros tipos de machine learning, Alfonso también tiene experiencia, esto de los causal machine learning, que por ahí pueden ayudar un poco más en términos de entender eso. También hay algunos tipos de modelos que ayudan a estimar la importancia de las variables. El DALEX, Que, ¿Cómo? el paquete, DALEX, que es para los modelos, digamos, estos acá tipo caja negra, tratar de sacar Ujú, insights de esos modelos, digamos. claro, exacto. Ese está en Python y en R también.
Sí, hay distintas alternativas. Específicamente Gibus no creo que no es por ahí la mejor alternativa. Te puede llegar a dar una pista, pero hay unos tipos de, no me acuerdo ahora el nombre exactamente, pero que también uno puede, a veces se usa para business bastante, que tratan de entender la importancia, no a nivel general, pero la importancia de ciertas variables, por ejemplo, para que si un cliente es más propenso a comprar cierto tipo de producto o una X cantidad, tratan de entender cuál es la variable que lo hizo cambiar la decisión al cliente, por ejemplo. Pero esos son más foco en el caso, ¿no? Pero hoy día hay unos modelos que pueden ayudar a ver eso, ¿no? Y no va a ser un cliente, pero en el caso de agronomía puede ser un lote X, debe decir, bueno, ¿cuál fue la variable en el lote X que ayudó o que fue el cambio o algo así? Claro, ahí está Alex. Bien, bueno, a ver si tenemos alguna pregunta más. Si no, seguimos con lo que tenía preparado, digamos, que es medio genérico, digamos, pues, o sea, el Sí. tema, digamos, de este seminario es un poquito inspirar para ir hacia eso que decías vos tema de la educación. Eh, Ujú. de última, si después surge otra consulta, retomamos, digamos, pero Bueno. nosotros lo que siempre en este ciclo de seminarios estábamos tratando de charlar era un poquito, y vos algo abordaste, digamos, al inicio, eh, qué competencias, digamos, deben desarrollar nuestros futuros egresados, digamos, para, Ujú. bueno, manejar esta tecnología, el procesamiento y la gestión y el análisis de los datos, Ujú. tomar decisiones. ¿Cómo ves vos eso, ya que has trabajado Eh, desde la academia, estás trabajando desde la academia? Eh, y bueno, cómo esas competencias, digamos, que vos identificás, se podrían abordar desde nuestro lado, digamos, desde la academia para formar a la gente. eh. No, lo primero creo que es tenemos que saber la teoría, ¿no? Por supuesto, ¿no? De esto de cómo funciona una nova, ¿no? Esas cosas. Hay cosas que no la podemos esquivar, ¿no? A veces hay que aprender un poquito de álgebra o cosas así. Y bueno, hay que fumársela. Pero yo diría que lo que destraba muchísimas cosas es aprender programación. Si Ujú. tienen un tiempito para invertirle lo que puedan y aprender algo básico de R, ¿no? R yo creo que para el que empieza, R con esto del tipo de lenguaje de Tidyverse, ¿no? Y dplyr y todos esos tipos de herramientas que ayudan a la sintaxis, que por ejemplo, si ustedes quieren hacer un filtro, escriben la palabra filter y hace un filtro, ¿no? O sea, o si quieren seleccionar algo, ponen select y hace eso, no tienen que hacer todo o los for loops o esas cosas que son más complicadas. Pero yo creo que lo que destraba muchísimo, al menos en mi caso también, es aprender programación. Porque ahí vos podés empezar a jugar y a entender cómo es que pasan los modelos y muchos a prueba y error. Si ustedes quieren aprender a hacer un modelo bayesiano, no sé, o sea, por ahí está, no sé, a nivel académico, ¿no? Que vos necesitas hacerlo con cierto nivel de detalle. El investigador necesita invertir meses, ¿no? Para desarrollar un código bien hecho y reproducible. Pero aprender programación es el primer paso porque eso ayuda a entender, por ejemplo, no sé, si usted tiene una ANOVA y le cambian y ponen un factor, o el bloque como random o el bloque como fijo, ustedes si lo pueden hacer fácil y no era como SAS, que era un quilombo horrible, y lo pueden hacer fácil en un par de líneas, usted, a ver, pruebo, cómo hace, qué es lo que hace fijo, qué es lo que hace aleatorio y lo ve. O sea, no, eso creo que destraba muchísimas cosas, ¿no? Eh, em, aprender, ahí veo una pregunta, Juan, relacionada, ¿desde dónde arrancás en programación? Curso resolviendo problemas. Es que sé yo, depende de cada uno. Algún curso puede servir bien, pero pueden hacer cosas, como le digo, googleen Tidy Tuesday y hay un montón de cosas de video de 10 minutos que te enseñan cómo hago una selección de variables o cómo corro una nova. Y luego lo ponen en YouTube, ANOVA, Tidy Models o una cosa así, y los va a ayudar y a veces no necesariamente es un curso, puede ser un video de 10 minutos, de 15 de 20 no sé.
hay muchos videos dando vueltas de cosas por ejemplo, o sea, a veces tienen que saber inglés, sí, pero hoy no necesariamente, hay un montón en español también. Pero es una mezcla, no sería curso del todo, sería resolviendo problemas y googleando. O sea, no, yo aprendí un montón así, y hay cosas que yo sigo googleando y van a seguir googleando toda la vida. Em, sí, Bien. Agustín. Che, no, te iba a acotar, digamos, que ahora con todo que está en boga, digamos, el chat GPT, digamos, por ahí Sí, el tema es un también, buen punto de partida también para después sí, seguir con la parte de googlear. Y en sí, relación a lo que decía Juan, está muy bueno, digamos, siempre tener, si uno hace un curso, que por ahí generalmente, no dejarlo ahí, ver un tutorial y que quede ahí, digamos, sino que creo ujú, que te cae la ficha cuando te metes con algo tuyo y sí, sí, bueno, el desafío es aprenderlo y aplicarlo en estos datos que son míos y me interesan. Creo que ahí suma un ujú. montón, digamos. Sí, exactamente. Yo tenía un ejemplo que lo tengo, a ver si... déjame, pero pasa que está en inglés. Para ver si... un segundo, un segundo. Time Mixer. eh, ahí está, a ver, mira. Pueden chusmear acá, les voy a pasar un link ahí. Yo puse un ejemplo ahí de cómo hacer. Yo hice un paper mío, dos, creo que uno y puse cómo hice el análisis, y está todo ahí. Y eso lo hice en R. Esa página web que ven ahí está hecha en R. Y pueden bajarse el código limpio ahí como está. Y está todo. A ver si pongo un share cortito. A ver, y de estas cosas hay un montón. Ahí ven la pantalla, sí. ¿Ven mi web, el browser? Sí. Ujú, Ok, bueno, ahí por ejemplo, acá puse, por ejemplo, esto era para modelos mixtos en R, esto lo hice para un workshop en Kansas State hace un año o algo así. Y ahí, por ejemplo, no sé, pueden ir bajando y hay distintas cosas de cuál era lo que íbamos a hacer ese día, qué usar. Acá está un ejemplo de cuarto, que es un tipo de archivo, qué sé yo. Acá están los paquetes que íbamos a usar, etcétera. Y después hay un ejemplo para hacer split plot o para hacer repeated measures, que son datasets que son muy comunes. Y acá ahí está cómo abrimos la data, cómo limpiamos, hacemos unas cosas. Juan, y vos por ahí conocés el dataset porque es el paper de potasio. Bueno, ahí está cómo hicimos la figura y está todo el análisis inicial, explorar los supuestos, etcétera, y van a encontrar acá hacemos la figura de nuevo. O sea, la idea es mostrarle cómo se hizo, hacerlo reproducible. Pero así ejemplos como estos van a encontrar varios. Y bueno, cualquier pregunta me hace llegar. Y volviendo a eso, yo creo que esto, la reproducibilidad, que es lo que tienen que saber los investigadores para ayudar a los profesionales para que sean más capaces de esto, de ser reproducibles, ¿no? Y poder decir, bueno, yo hice mi paper o hago esto, bueno, acá está el código como hice esto, ¿no? Así lo hice, y porque eso también se ayuda a generar confianza, la transparencia, todo, ¿no? O sea, que si a veces la data no se puede publicar por temas obvios, ¿no? Porque pertenece a un funding específico, o sea, pero a veces una porción, un ejemplo así, algo siempre se puede hacer. Yo creo que eso es aprender a ser reproducibles, y poner ejemplos. Así hice esto. Tac, acá está. Porque después esas son cosas, no sé, este ejemplo, por ejemplo, después lo usó otro chico, un argentino también que está ahí, y usó esta página web, este código, para hacer otro en metaanálisis, porque él había hecho metaanálisis en R. Entonces usó esta plataforma en cuarto, la usó hizo como en GitHub, esa es otra cosa que deberían los investigadores trabajar en GitHub o cosas así. Él hizo un fork del repositorio y él adaptó su coso, le cambió los códigos, no sé qué, y hizo su tutorial con el mismo formato para un metaanálisis. Y yo no podía hacer eso porque yo no lo tenía, y vino otro y agarró esta base y la adaptó y puso algo piola, y hoy día tenemos dos.
Y yo no hubiese podido publicar metaanálisis, pero el puntapié fue, bueno, yo comparto esto, dejo esto abierto y viene otro y lo agarra y publica otra cosa y lo mejora. Ujú. Creo que esa es la clave, ¿no? Y así como va, así como está creciendo todo esto. Bien, se entiende, se entiende. Bien. Bueno, acá en el chat no sé si alguien quiere abrir micrófono, hacer algún comentario, alguna pregunta directo a Adrián, que aprovechar que lo tenemos acá. Em, yo mientras esperamos, digamos, me gustó mucho Ok. los últimos mensajes que pusiste en tu presentación, digamos, sobre todo uno, Ujú, que, digamos, el tema de los algoritmos, de no casarse con ninguno, ser escéptico, ujú. sobre Sí, sí. todo. Y bueno, digamos, porque yo también, una vez, también en un foro, había hablando con otros colegas, digamos, por ahí está la tendencia a buscar el algoritmo abracadabra, digamos, que vos le tirás los Ujú, datos, mágicamente te da un resultado, la técnica sí. apropiada, digamos, y yo creo que hay que tener la base. No digo ser cutting edge, digamos, de las técnicas, pero saber lo que uno está corriendo y cuáles son las limitantes, sobre todo. Sí, exacto. A mí, por ejemplo, yo digo, sigo haciendo foco. A mí me gusta la cross-validation, hacer los resamples y todo eso. Yo lo hago a mano. O sea, con Tidyverse, que yo con Dplay. Pero por ejemplo, el bootstrap, la función de bootstrapping que tiene el paquete este sample en Tidy Models no te deja bloquear, o al menos el bloqueo, por ejemplo, digamos que vos tenés en el dataset ese que yo tenía en el de nitrógeno, que teníamos nivel de rendimiento y textura de suelo, y yo hago el remuestreo, yo quiero que remuestre a ese nivel de interacción entre textura y cosas, ¿no? Pero a veces no en esos paquetes a veces son más, como ya está la función hecha, Ujú, es limitado en función, bueno, yo quiero bloquear y que adentro de cada subgrupo me haga el remuestreo ahí adentro y después yo corro el modelo a un nivel jerárquico anterior, ¿no? O sea, cosas así. A mí me gusta controlarlo yo eso. Y no me gusta que, por ejemplo, con Karen, que estaba que te hace el cross validation solo y vos le pones el keyfold, a mí me gusta hacerlo yo. Y si le quiero cambiar, en vez de hacerle esto, le hago un leave one out o lo cambio. Pero a mí, por ejemplo, que me parece súper importante la cross-validation, yo prefiero tener más control sobre eso yo, le invierto un poquito más de tiempo en cómo hacer el código, porque te va a invertir más que usar una función, obviamente, pero para mí, por ejemplo, es muy importante tener control sobre eso. Y, y y dormir no, bueno, tranquilo. nada de eso. O sea, claro, fíjense, más que el algoritmo, a veces son otros detalles. No sé, Deep Learning, todos los meses sale una cosa nueva, Deep Learning. Y no sé, yo no tengo tanta experiencia en eso, pero yo creo que más allá de que si es Deep Learning o XGBoost o Random Forest, lo importante es si hiciste bien la cross validation, porque eso te jode todo. Claro, exactamente. Bueno, ¿alguna pregunta? No sé, ahí yo veo las imágenes de Javier, Juan, no sé si querés comentar algo, Javier. Está silenciado. Ahí está silenciado, a ver ahora. ¿Verdad? Se Ahí escucha está. bajito. Ahí me escuchan. Sí, mejor, mejor. ¿Qué tal? ¿Qué Bueno, nada, tal? quería simplemente agradecer, están muy buenas estas charlas, felicitar por el espacio, Agustín. Y bueno, esto que decían, Adrián también, porque soy un seguidor de Adrián, capaz que es la primera vez que me ve la cara, pero te he seguido por Twitter y te he preguntado un millón de cosas que me ha respondido todo el tiempo. Así que te agradezco por eso. O sea que en realidad, bueno, atado a esto que ustedes están diciendo, ¿no? Y sobre todo en el mundo del machine learning, ¿no? Uno trata de hacer cosas y hoy en día hay mucho código disponible. Ujú, Y eso de que vos corres con tus datos y decís, bueno, y ahora esto estará bien, estará mal. Hay un millón de variables y factores que podés tocar para cambiar los resultados y ujú, bueno, está bueno ver cómo lo hacen ustedes, que tienen un poco más de recorrido y sobre todo por supuesto, por la exigencia que tienen de publicar cosas con más estudio. Está bueno como seguir un poco la guía, decir, bueno, me apoyo en que alguien hizo algo parecido o qué ujú. factores hay, ¿viste? Por eso a veces está bueno encontrar ejemplos concretos
Y bueno, era lo que yo pedía, ¿viste? Bueno, sirve mucho a veces molestarlos con datos y encontrar qué usaron ustedes en concretos, Ujú. y apoyarse sobre eso cuando uno lo está usando en los datos propios, ¿no? O sea que más que nada era para agradecer por el espacio y bueno, y Adrián que lo hemos molestado repetidas veces en una serie de cosas, entonces para agradecer también. No, encantado, encantado, Javier. Bueno, entonces damos por terminado el seminario de hoy. Le agradecemos nuevamente a Adrián por su predisposición. Los despido a todos y bueno, muchas gracias por conectarse y por participar en el seminario.